Bien, continuamos con el programa. Les decía hace poco que el tema ético está en discusión en este momento. El vocero de Somos Perú, dijo hace poco que Martín Vizcarra no tiene que renunciar a su postulación al Congreso de la República porque él no ha cometido ningún delito. O en todo caso tendrán que esperar las investigaciones para que éstas digan si cometió algún delito o no. Mientras tanto, él lo único que ha infringido es algo ético. Y lo ético, ahí déjalo, ¿no? Que se olvide. Y eso lo ha dicho el vocero de Somos Perú en el Congreso de la República. Igualmente, Daniel Salaverry ha dicho que no, como partido ratificamos, le renovamos nuestra confianza a Martín Vizcarra porque no hay nada de lo que sentirse responsables. No hay nada de lo por qué sentirse, mientras lo legal no se lo impida, él puede seguir postulando todo el tiempo que quiera y ser elegido y gozar de la inmunidad parlamentaria. Entonces, ¿qué es lo ético? ¿Cuánto valor tiene una sociedad todavía en construcción como la nuestra? Lo ético, lo moral. Hemos invitado por eso a Soledad Escalante. Ella es filósofa y además docente de la Escuela de Filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Universidad Jesuita. Soledad, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Comentar un problema tan agudo como el que viene dándose en nuestro país respecto a la mala utilización de estas vacunas que fueron entregadas inicialmente como prueba, ¿no? Para poder iniciar un proceso de vacunación, llevan a entender de manera errada completamente, ¿no? ¿Cuál es el rol de un funcionario público? Cuando uno siente que está en la función, como fue la del expresidente Vizcarra, ¿no? Postularse al Congreso, pero también de tener acceso por contactos, porque es una persona importante. Malentendido, sin duda, el rol de ser una persona importante y más valiosa que otras personas, ¿no? Y pues ser vacunado, recibir no solamente él una dosis o dos, sino familiares suyos, ¿no? Las razones las conocemos, lamentablemente no son argumentos. Hay un problema ético de fondo. El problema ético de fondo indica que la gente no distingue entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Cuando se actúa como ha actuado el expresidente Vizcarra, ahora postulante a Congreso, lamentablemente uno tiene que decir, allí no está la condición de la persona que realmente merece un cargo público de representación en este país. Hay una deslealtad enorme en haber hecho uso errado, falso, un mal uso de el rol de un funcionario público. Entonces, no debería, ¿no? Y yo creo que esta valoración, te preguntaba, sí. Esta valoración de qué es lo ético y qué no es lo ético, ¿es resultado de la formación personal? ¿Es un tema personal, íntimo, o es resultado, digamos, de una serie de confluencias externas de la sociedad que llevan a un ciudadano a tener esa mala interpretación de lo que es ético o no? Ambos factores confluyen. Es que no solamente es lo privado y cómo yo decido frente a un dilema, si se me plantea, puedo decir, bien, frente al tema tengo un dilema moral y yo elijo, pero también es cómo me formo yo en la escuela, en el hogar, en la educación que he recibido, del entorno del cual yo me rodeo. Entonces, lo interno, lo externo, lo privado y lo público influyen en decisiones que son éticas, que son correctas, que son moralmente aceptables o no. Entonces, ciertamente, la formación ética va desde niño, no es un curso que uno aprende, es una forma de vida. Y si no lo entendemos hasta ahora en nuestro país, es justamente por eso, porque nos hemos acostumbrado a darle la vuelta, a sacarle la vuelta a la ley. La trampita viene bien, el elegir a quién vacuno, bueno,
vaya uno a ver qué hay detrás de ese tipo de comportamientos cuando uno sabe que aquí está el bien, aquí está el mal, y yo elijo, y ahí está el dilema, yo elijo qué es lo que corresponde, ¿no? Cuando me toca como funcionario público representando a una nación, me corresponde decidir, ¿no? A quiénes debo vacunar, con quiénes debo aplicar un bien que es común. La vacuna no es un bien privado, no es un bien que se le otorga, ¿no?, al señor Málaga para vacunar a dedo, como se ha hecho. Es grave lo que ha sucedido, es grave. O sea, Málaga, por decisión personal o por la recomendación u orden de cualquier otro funcionario de mayor nivel que él tiene un problema ético serio, y lo que es peor, él no lo reconoce, ¿no? Él normaliza el tema. Así es. Lo más grave está en esa situación en la cual él persevera en la idea de que él ha actuado bien, de que él ha hecho algo correcto, de que a él le tocaba decidir a quienes iba vacunando, y que, por ejemplo, como él lo puede poner de manera tan edulcorada para él tal vez, pero tan grave para nuestro país, si vacuno a mi hija es porque quiere ver a los abuelos. Ah, caramba, pero esto vale para todos en el Perú y en el mundo entero. Todos queremos ser vacunados, pero tenemos que esperar los turnos y tenemos que elegir. Hay una primera fila y este señor se saltó esa primera fila. ¿Quiénes son los que están enfrentando la pandemia de manera directa y ayudando a los peruanos a poder sobrevivir a esta pandemia tan grave que nos está afectando? Entonces, concluimos que los valores éticos que deben regir la actitud de las personas y, consecuentemente, deben regir el funcionamiento, la funcionalidad de las instituciones o de las personas como funcionarios, se ha normalizado en el Perú de ahora, se ha normalizado que se violen esas normas éticas, que no se cumplan con las obligaciones morales. La gente está acostumbrada un poco a eso ya. Sí, se ha normalizado que uno diga, saltar la norma es lo que es correcto. Allá los que quieran cumplir, pues allá aquellos que, no son vivos, ¿no? Son aquellos que no están respondiendo a nuestros errados patrones de conducta, ¿no? Actuar correctamente es hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien es lo que le toca a cualquiera, funcionario público no, pero más aún cuando has sido elegido para representar en un cargo público al pueblo peruano que te ha puesto en un sillón, que te ha puesto en un lugar de privilegio, pero el privilegio mal entendido. Normalizar esa situación es grave, porque es aceptar que podemos corrompernos, dejar que nos corrompan, corromper a otros, que podemos seguir actuando como nos viene, ¿no? Mejor. Leía un artículo suyo donde, para determinar el bien o el mal, ambas caras de la moneda viven en un dilema, en una desgracia personal. Primero, el que comete la falta ética, que cree que es vivo, y el que es víctima de esa falta ética, que vive en desgracia, pero la desgracia, el pesar íntimo está en el que comete más la falta, ¿no? Correcto. Sin duda, cuando uno lee a Sócrates, un filósofo del siglo V antes de Cristo, un griego, un clásico, que siempre viene bien revisar aquellos escritos de Platón que nos cuentan qué se entiende, ¿no es cierto?, por un actuar justo. Es correcto, es mejor actuar injustamente o padecer una injusticia. Claro, él, como buen griego, como buen clásico, está diciéndonos: prefiero padecer injusticia que cometerla. ¿Qué es más grave, padecer injusticia o cometerla? Es grave padecer injusticia porque se comete injusticia con los más vulnerables. Y es lo que se ha hecho, y es lo que ha quedado en claro aquí, que en la sociedad peruana, lamentablemente, nuestros representantes
políticos, aquellos que ocupan cargos públicos, no todos, claro que no podemos hablar de todos, pero muchos de ellos han demostrado que no están a la altura de la circunstancia y que han cometido injusticia con los más vulnerables. Entonces, correcto. Pero, ¿qué sí se debe hacer entonces para superar este problema? Pensando en el futuro, o sea, vamos a seguir creciendo en una sociedad sin valores, sin entender que la ética es importante, entonces vamos a seguir repitiendo este tipo de acciones entre nuestras autoridades y el perjuicio para los ciudadanos. ¿Qué hacer para que esta situación, para que este escenario apocalíptico no se concrete? Sí, sin duda, sancionar a estas personas como corresponde, ya sea al expresidente, ya sea a las exministras que están vinculadas en este caso grave de abuso de poder, ¿no? La sanción penal tiene que venir. Tenemos que esperar. En principio, los abogados penalistas consideran que podría haber hasta 8 años de prisión, ¿no? Tienen que haber sanciones ejemplares. No es lo mejor, pero en un país en el cual no se distingue entre el bien y el mal, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre robar vacunas, que también está empezando a pasar, pocas, pero están empezando a desaparecer. ¿Cómo así? ¿Cómo podemos entender que haya gente que está muriendo, que no llega, que no tiene oxígeno, no llega a un hospital, no llega a ser atendido, que está esperando por una cama UCI que no existe porque no hay cómo atenderlos? ¿Cómo es posible que se trafique con el oxígeno, que se trafique con todo ese tipo de elementos que salvan vidas? Y repito, son bienes comunes. Soledad, ¿sabe lo que se me ha venido a la mente? Esa frasecita: roba pero hace obra. Ahí está graficado lo que estamos conversando, ¿no? Así es, así es. Y no nos importa que robe. El tema es, si la premisa ya es falsa, la conclusión no puede ser verdadera. Es decir, si la premisa es incorrecta, la conclusión no puede ser correcta. Estamos partiendo del hecho de que quien roba, no importa, pero está trabajando. No, está robando. Y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. En nuestro país no van a cambiar las cosas y seguimos aceptando que roba pero hace obra. No, el pero no vale. Roba, señoras y señores, roba. La persona que roba debe ser sancionada y tiene que entender que robar es un delito menor, si quiere. Puede robar un celular, pero puede robar vacunas. Y en este caso es grave. El robo igual es robo y debe ser sancionado de acuerdo al tipo de delito que se ha cometido, qué tipo de robo se ha cometido. Si tuvieras al frente a Martín Vizcarra, ¿qué le recomendarías? ¿Que se retire la campaña por una cuestión ética, por una cuestión moral? Sin duda las decisiones personales son personales. Yo creo que ahí hay un tema de conciencia. Es un acto de conciencia que uno debe decidir, ¿no? Y debe pensar bien si está actuando correctamente o no, si es realmente la persona que puede representar en el Congreso de nuestro país, por quien quiera votar por él, dado el caso que se presente o no. No es una decisión que vaya a tomar otra persona, sino solamente él. Es decir, recomendaciones, sin duda, habría que hacerlas una persona que es capaz de vacunarse, vacunar a su esposa, vacunar a su hija, vacuna 1, vacuna 2, saltarse ilegalmente, pero negar además y sentir que no ha cometido ningún error, ningún delito porque ha sido presidente de este país. No, señores, no es así. Ser presidente es dar modelos, dar ejemplos, ser un modelo a seguir. Entonces, no, en principio, no es un modelo a seguir un congresista que optó por vacunarse pasando por encima toda la primera línea de gente que estaba esperando. Puede haber habido muertos por personas que, como él y tantas otras personas, han hecho mal uso de la vacuna porque tienen privilegios. Es una lectura colonial que debemos desterrar ya. No podemos seguir pensando que hay quienes, porque tienen contactos, porque son amigos del amigo, porque es el pariente de tal, etcétera, tienen más derechos que otros. Aquí se trata de ser seres humanos.
Ok, Soledad Escalante es docente de la Escuela de Filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Nos ha hecho reflexionar un poco, pero deberíamos reflexionar todos los días sobre este tema, y así creo que iniciaríamos la construcción de una nueva sociedad para el Perú. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Rubén, por la invitación.